¿Sabes lo que estamos aplaudiendo, eh? El chorichea riquísimo de guaraní que estuvimos comiendo acá en la pausa con nuestros invitados. Espectacular está la Delicioso. picada. Una de las cosas Muy más feo ricas. eso. Sí, no, la verdad. Realmente. A mí Para no me mí gusta. es un hallazgo. No, cuando el queso ese se derrite al costado. Espectacular, espectacular. Guaraní es el idioma del sabor, así que a mismo, disfrutar, de a verdad. disfrutar y rompe con todos los esquemas de la parrilla tradicional. Totalmente. Pero esperamos una segunda tanda, Isa. Esperamos una segunda tanda. Estamos preparados. Y hablando de segunda tanda, antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a nuestros invitados, creo que el ministro tal vez tenga la respuesta. El anuncio de Joe Biden de que va a donar vacunas. 80 millones, se habló de 60 millones, se habló de 80 millones. En realidad habló él de 60 millones de AstraZeneca más 20 millones de Pfizer y Moderna. Dijo, 60 millones acá más 20 millones son 80 millones. Y Sumó bien Biden. Y para los países aliados, Sí. Paraguay es país aliado, empecemos por ahí. Somos un país aliado en la región, somos uno de los países importantes y tenemos muy buen relacionamiento con Estados Unidos. El presidente Mario Abdo ha estado intercambiando misivas con su colega, con el presidente Biden. También ha estado en comunicación con el secretario de Estado. Y desde un primer momento las vacunas fueron la prioridad. Tenemos muchos proyectos conjuntos bilaterales que se vienen desarrollando, pero reitero, por lo que significan en este momento las vacunas constituyen una prioridad. Y desde el primer contacto que se tuvo con el actual gobierno de Estados Unidos se planteó esa necesidad. Resulta que Estados Unidos hasta creo que el presente mes de mayo o junio tiene una limitación en el sentido de prohibición de exportar o de enviar al exterior las vacunas, hasta alcanzar un porcentaje específico de vacunación de su población, que están alrededor del 50%. Eso también es importante tener en cuenta. Se habla mucho de Israel, de Chile, de Estados Unidos, pero los tres están alrededor del 50-55%. Y hoy el ministro de Salud de Paraguay, Borba, manifestó que nosotros estamos por encima del 6% de vacunación de la población mayor de 18 años que puede vacunarse. Así que estamos avanzando, estamos en un ritmo. Otros países están por el 4%, el 5%, el 7%, y las vacunas van a seguir Pero en el llegando. caso de nosotros, le hemos hablado al gobierno de Biden nosotros, así, a nivel diplomático o extraoficial, porque hay diplomacia extraoficial también, una llamada telefónica, un encuentro personal. Presidente, nosotros, ténganos en cuenta, somos Paraguay, necesitamos algo así. De manera oficial y de manera oficiosa se ha realizado y se sigue haciendo. Lo hizo el presidente de la República, lo hizo el canciller nacional, lo hizo nuestro embajador y actual director general paraguayo de Itaipú, lo sigue haciendo nuestra embajada en Washington y lo hacemos a través de los amigos, los colegas diplomáticos de Estados Unidos en Asunción. Sobre una Ministro, cantidad específica, ministro, sobre una cantidad específica de esos 80 millones o a lo que No, puedan dar. es el gobierno de Estados Unidos el que va a decidir eso. Nosotros no podemos determinar. Claro. Sí le ofrecimos ya en su momento, hace 3 meses, porque hace 3 meses, un poco más incluso, empezó esta relación específica sobre las vacunas y mencionamos la posibilidad de adquirir esas vacunas también. Ajá. Ministro, el hecho de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es como la Cámara de Diputados acá, haya enviado una carta que fue el puntapié inicial para que Biden anuncie oficialmente que Estados Unidos va a donar vacunas, mencione en una carta de un poco más de una carilla de extensión, una carilla y media, 2 veces a Paraguay. Entonces, eso de que Paraguay sea nombrado 2 veces en el pedido de que el gobierno de los Estados Unidos done vacunas, pedido hecho por la Cámara de Diputados, para decirlo en términos paraguayos, de los Estados Unidos. ¿Eso fue fruto de un trabajo, de una movida diplomática, o salió así porque en la Cámara de Representantes nos quieren mucho? Bien, resulta que la diplomacia es el arte de ganar con elegancia y perder con dignidad. Y es muy amplio el espectro y el campo de acción de la diplomacia. Entonces hay muchas cosas que se pueden decir, otras que no se deben decir y de hecho no se dicen, pero se habla con el resultado. Estamos muy bien encaminados, yo creo que el gobierno de Estados Unidos va a tomar una determinación en las próximas semanas y espero y considero que sobre la base del vínculo estrecho que tenemos con ese país y con ese gobierno, Estados Unidos va a determinar que una cantidad que ellos van a definir de vacunas van a venir al Paraguay. Ministra,
Quiero volver un poquito a la reunión de hoy. Ustedes ahí presentaron, o sea, Hacienda presentó el plan de respuesta a la pandemia, ¿para cuándo? Hacienda presentó el paquete de medidas de recuperación, reactivación económica, ¿verdad? Complementarias a las que ya están vigentes y Las que ya están seguramente vigentes son Puitigo 2.0, las medicamentos. que implementamos, ¿verdad? Las que siguen vigentes, Puitigo Medicamentos, Puitigo Frontera, mucho trabajo con la banca pública, de refinanciaciones, postergación de pagos de consumo de energía eléctrica. Estamos hablando de trabajadores y empresas afectadas por esta Muy bien. por En esta el proyecto que situación. presentan hoy, ¿qué presentan? En el proyecto que presentaron hoy, el Ministerio de Hacienda plantea una serie de medidas para continuar, ¿verdad? Como te decía hace rato, cuando hablamos de los pagos de servicios de ANDE, SAP, el Ministerio de Hacienda propone subsidiar por 6 meses para aquellos sectores afectados en sus ingresos. Ahora, eso hago siempre esta aclaración porque son medidas focalizadas, aquellos que están muy afectados por esta situación. Propone también un paquete especial de créditos nuevos financiamientos para aquellos sectores hoy afectados de vuelta, ¿verdad? Propone también fortalecer FOGAPI, que es la herramienta que probó éxito en el contexto de pandemia en los meses más difíciles del año pasado. Funcionó bastante bien, llegó a más de 20.000 MIPYMES, 23.000 creo, hoy los datos que nos mostraban, y otras medidas de contención social, ¿verdad? Para la población más vulnerable, estamos hablando de kit de alimentos, por ejemplo. Kit de alimentos. Sí, y otras medidas, ¿verdad? Pero básicamente es eso, un pilar de apoyo, de financiamiento a las empresas y a los trabajadores. ¿Cuánto Y lo suma más el paquete? importante, Sí. Lo más importante también, siempre hago esa aclaración, el tema de los trabajadores formales, garantizar que ese programa de subsidio de compensaciones va a continuar. ¿Cuántos millones contempla este paquete? No tengo en mente el dato, Pablo, no tengo en mente ese dato con precisión, pero básicamente son esas las medidas que te mencionaba, ¿verdad? En el tema de subsidio, por ejemplo, de energía, es el 50% del consumo de energía y el 50% también del caso de SAP. ¿Pero para las personas, para los particulares o para empresas? Para las empresas afectadas en esta situación. No para los Estamos hablando del particulares. sector de gastronomía, el sector de turismo, de eventos, aquellos que fueron realmente afectados por las medidas que estuvimos implementando. Ministra, y el tema del Puitigo Medicamentos, ¿a cuántas personas se tiene el número de a cuántas personas se llegó? Y si hablamos de lo que representa en guaraníes, ¿en cuánto ya alcanzó el tema de Puitigo Medicamentos? Puitigo Medicamentos ya hizo más de 9.500 acreditaciones desde el inicio de su creación. Tiene más de un mes el programa. Llegó a 8 de cada 10 pacientes en UTI, en los 10 hospitales adheridos al programa. Yo creo que es un programa que está cumpliendo un rol social, un objetivo muy importante, que es reducir el gasto de bolsillo de los familiares de los pacientes que hoy están en UTI con cuidados intensivos. Ahora estamos hablando de estos 10 hospitales del programa que en la primera fase hemos tomado la decisión de arrancar. También siempre insisto mucho que Puitigo Medicamentos es una herramienta complementaria. Claro. ¿Verdad? El objetivo nuestro prioritario es que los medicamentos estén en los hospitales, en la farmacia de los hospitales. Entonces, como el último eslabón o la última opción está Puitigo Medicamentos para dar respuesta de manera inmediata a la población. La más clara muestra del éxito de Puitigo Medicamentos es que las protestas y la desesperación de la gente amainó totalmente en los últimos tiempos. Como todos los programas bastante innovadores, la misma cosa nos pasó, ustedes recordarán con el programa Puitigo cuando arrancábamos, creo que Pablo contigo también hablaba, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Así me hacían muchas preguntas. Y eso es un periodo de transición que siempre sucede cuando arranca un programa innovador totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, dar respuesta inmediata a través de plataformas creo que es una innovación que vino para quedarse, como decía hace rato, un programa absolutamente transparente, trazable, toda la información está a disposición, hay unos criterios que tienen que reunir
y semanalmente se publica la lista de beneficiarios también y la farmacia. ¿Todo lo que usted está anunciando requiere reprogramaciones presupuestarias o ampliaciones presupuestarias? Asimismo, ¿Y tiene que ir al Congreso? Tiene que ir al Congreso. ¿Cuándo se presentará? Yo creo que en los próximos días, hoy los ministros también hacían algunos comentarios que seguramente el Ministerio de Hacienda lo va a evaluar. Seguramente ellos van a hacer una ronda de socializaciones más y se va a enviar cuanto antes. Muy bien. Ministra, usted muy jovencita entró como practicante y mire, Como pasante. como pasante y casi, repito, casi fue ministra de Hacienda. Fue viceministra de Economía, lo cual no es poco. No, pero es jovencita, puede llegar a ser ministra. Va a ser ministra probablemente. O hasta presidenta. Bueno, eso ya. Yo creo que están haciendo una campaña ya ustedes dos, ¿eh? Ministra. Yo creo que fue un crecimiento muy importante en mi carrera profesional, pero más que nada siempre insisto mucho en el rol de la mujer, en el liderazgo femenino, en las políticas públicas. Creo que hoy estamos en una situación única, que el país nos necesita unidos a todos, pero más que nada yo tengo la esperanza de que esto va a pasar, tenemos las condiciones de pasar y de superar esta situación. Ministra, no se va a librar de lo que pasaron todos los invitados que vinieron por acá. Ahí estamos viendo, por favor, ¿quién es la que está en la foto y con quién? Ella es mi mamá. Ah, ¿dónde? ¿Cómo se llamaba su madre? Mi mamá se llama María Desideria, es realmente... Qué linda, Qué linda. realmente. ¿Cuántos años tenía ahí, ministra? Yo creo que 3 años, estaba cumpliendo 3 años, más o menos, no me acuerdo bien. ¿Dónde era eso, ministra? Eso es en Loreto, en mi casa de Loreto, Sí. con mi mamá. Usted es de Loreto, Sí. De Concepción. como yo, del departamento de Concepción. Yo Hay una conspiración para traer gente de Concepción a este programa. Qué linda. Qué linda. A ver, ¿otra foto? Bueno, está más grande ahí, ministra. ¿Dónde es eso? ¿Cuándo es eso? Eso es en el colegio, yo soy egresada del Colegio María Auxiliadora de Concepción, creo que ese habrá sido en el acto de graduación. ¿Cómo fue su juventud, su niñez ahí en Concepción? Fue una niñez, siempre destaco eso, muy acompañada por mis padres. Mi papá que se fue. Son 6 hermanos también. Ministra, yo también estuve en el colegio María Auxiliadora. ¿En serio? En el preescolar. Mira que creo que el colegio mixto del María Auxiliadora fue a partir de... Sí, era un par de mixto, años. pero yo era tan mimado que no podía irme a Levarón. Ministra, mire, estoy impresionado la emoción que usted siente. ¿Su papi ya no está, pero su mami? Sí, ella está con nosotros. Perdón la pregunta, Nos es que tanta acompaña emoción siempre, veo sí. al ver. ¿Por qué le emociona así su madre? Se sacrificó mucho por usted, ¿verdad? Muchísimo. ¿Qué se acuerda de su mamá haciendo por vos? Realmente lo que ella nos inculcó a todos es la educación, que ella siempre nos enseñaba que la educación es el arma más importante para el crecimiento de todos nosotros. ¿Y qué le dice, por ejemplo, al verte hoy, como decía uno de los materiales, una de las mujeres más influyentes del gobierno? ¿Qué te dice tu mamá? Imagino sumamente orgullosa de a dónde llegaste, ¿no? Sí, está muy orgullosa, siempre ella insiste mucho con el rol ético, con el compromiso que tenemos que tener con la gente, con el país, con los más vulnerables, y eso es lo que aprendimos con ella. ¿Ahí quiénes están con Ellas son mis tías, las hermanas de mi papá. ¿A los cuántos años vino a Asunción, ministra? Porque terminó el colegio ahí, evidentemente. Sí, una vez que terminé el colegio, yo vine cuando tenía 18 años. ¿Cuál era su sueño? Realmente siempre soñé con un país mejor, un país con oportunidades para todos. Eso fue lo que me impulsó a seguir la carrera de economía. Bueno, y terminó en los 6 años así llevando materias. Sí, como toda persona, Como toda todo persona que- estudiante normal. Normal, dejaba materias para Sí, febrero, para siempre, abril. Sí, yo empecé mi pasantía también en el Ministerio de Hacienda, llevaba las materias pendientes siempre. Después terminé la universidad y me fui a estudiar. Me fui a Chile un año después. Bueno, qué lindo, ahí parte del aspecto humano Qué de hermoso. quien hoy es ministra asesora del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República. Ministro, usted también tiene su historia, ¿eh? Tengo. Tiene la historia personal. Así es.
Ahí, ministro. ¿Eso es? ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, eso es en Washington, en el Colegio Interamericano de Defensa. Mi padre fue vicedirector de esa institución. Yo lo acompañé, hice parte de la secundaria en Estados Unidos. Y en ese momento, un poco antes, porque yo acababa de llegar a Washington, ahí con esa foto, mi padre me buscó del aeropuerto y veníamos caminados hacia ahí y pasamos enfrente a un edificio muy bonito, muy grande, y yo le pregunté, le dije, papá, ¿qué es esto? Y me dijo, es la Universidad de Georgetown, es una de las universidades más famosas del mundo. Sí. Yo tenía creo que 13 años ahí, y le miré a mi padre y le dije, alguna vez voy a venir a estudiar en esta universidad. Y estudió en esa universidad. Y estudié en esa universidad. ¿Qué título? ¿Título de grado o maestría? Título de posgrado, maestría en Derecho. Maestría, qué interesante. Y lo que hablábamos al comienzo, el servicio militar. Así es. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con el servicio militar, yo respeto. Mi posición es diferente, o mi opinión es diferente. A mí en lo personal y lo particular me sirvió muchísimo. Sí, mejorista de aviación y paracaidista, ministro, ¿eh? Significaba mucho eso. Sí, era todo, era todo. Momento, así es. Pero esa disciplina, ese amor a la patria y esa un poco de locura también de saltar de un avión, uno tiene que conocerse muy profundamente también por dentro. ¿Se tiró usted de paracaídas? Yo sí, soy por eso tiene así es. La insignia de paracaidista. Qué bueno, qué bueno. Y ahí tenemos. Sí. Qué bárbaro. Así es, pero reitero, hay que, de poetas y locos todos tenemos un poco. ¿En qué año fue eso? ¿Se acuerda, ministro? Año 83. ¿Cuántas veces se tiró? No vaya a decir una nomás. No. Para ser paracaidista uno tiene que completar 5 saltos. 5 saltos. Uno de ellos nocturnos. Pero la verdad que la mayoría de ellos son nocturnos. ¿Juanjo? La última vez, ministro, sí. ¿Se arrojó el paracaídas? Sí. ¿Cuándo fue? No, ya en ese momento, en esa época. Ahora se nunca tira volvió otro a- tipo de nunca volvió. Se paracaídas. tiró de un DC-3, ministro, En ¿eh? DC-3. así ¿Y el es. cargo que señor. tiene más o menos la misma sensación o no? El cargo que tengo Ahora. como es bastante lanzar con intenso. paracaídas. también. Muy bien. Es bastante intenso. porque- Pero sin paracaídas. sin paracaídas y sin reserva. Así es. Bueno, ahí está, suponemos, la familia, ministro. Es mi familia, sí. Mi novia de toda la vida, mi señora y mis 2 hijas. A ella, ya que usted estuvo bastante tiempo por el extranjero, ¿le conoció en Paraguay? ¿Le conoció allá? La conocí acá, en Paraguay, sí. Y después usted viajó. Yo viajé, había viajado ya antes, Sí. estuve afuera y luego nos conocimos, estuvimos juntos acá Ruth y Juanjo, seguramente Carmen también. Y Ricky, les va a sonar raro esto, festejamos 7 años. Sí, Ese es el no vas a término. saber de qué hablar, Sí. ministro. No se preocupen, no es nada feo. ¿Qué ¿eh? festejaban el ¿Qué cumpleaños? era festejar? Era Festejar, por favor. Estar de El novio. amor, ¿verdad? El amor. Estar de Sí. novio. Y Vino a usted, festejar. Así es. ministro, y escuchaba usted todavía llegaba por ella. Llegaba por ella. Llegaba por ella. 7 años seguidos. Bueno, Y es Cambiaron cierto, 3 ministro. sofás más o menos se cambiaron. de Sí, lado. sí. Y es cierto, ministro, que usted le dijo a ella, bueno, yo voy a viajar por el mundo, ¿me acompañas o no? Sí, pero te cuento la versión real. Cuénteme. Cuando empezamos a festejar, iniciamos el noviazgo, sí le dije lo siguiente, yo voy a ser abogado, voy a ser diplomático, voy a hacer una maestría en el exterior, voy a viajar por el mundo y quiero que me acompañes. Qué Así lindo. empezó nuestro noviazgo, Bueno, así empezó y o sea que hubo una relación epistolar en el camino. también. Sí, eso es todo un tema. Todo un tema, antes no había WhatsApp, no había celular, Claro. era cartas Cartas. y de Más- vez en cuando una llamada telefónica, pero eran Claro. carísimas. Y le mandaba- Pero le tenía mandaba una gran carta allá. ventaja la carta, ministro. Uno Sí. podía expresarse y Sí. cuando no le salió bien, cambiar la hoja y expresarse El problema, mejor. Alberto, Sí, el problema, así Alberto, es que ahora guardan la carta y te echan en cara. Ese era el problema cuando escribía. pero Bueno, ahora se ya hacen lo que me screen. dijiste. Screen se hacen pero ahora, ¿eh? por suerte les digo y con satisfacción y hasta con orgullo, un tiempo atrás encontré alguna de esas cartas y todo lo que le manifesté en ese momento sigo sintiendo. ¿Cuántas cartas Muy llegaron? bien. Bien. Eso merece un aplauso. Qué grande. Es Muy bien. Varias cartas. Volvamos, Varias. ministro, Varias. Sí, volvamos a tierra. sí. Volvamos a tierra. Aterricemos. Ministro, ¿hay algo que no le hemos preguntado y usted quiera decir o haya querido decir al venir acá? Yo En quiero decir realidad, esto. muchas cosas, pero a ver, algo que creo que nos está afectando a todos de alguna u otra manera, antes de la pandemia y durante la pandemia también. Hay un concepto que ustedes como hombres y mujeres de prensa conocen, y de comunicación sobre todo,
es el concepto de la posverdad. Se habla mucho de la posverdad, pero ¿qué es la posverdad? ¿Es algo nuevo? Yo entiendo y sé que no es algo muy nuevo. En el mundo ya está, tiene sus años. A nuestro país llegó en los últimos años y se instaló muy fuerte. Y es un concepto que una vez instalado es muy difícil de levantarlo. Posverdad, pero en realidad es una mentira. Es una mentira que se instala y se presenta de una manera apasionada. A ver, si doy el ejemplo de mi corbata, y puedo dar otros ejemplos, y lo voy a hacer de manera más seria también. Pero Juan José dice que mi corbata es negra. Él es el de la posverdad, el que quiere instalar la posverdad. Quiere instalar la posverdad. Se para sobre la mesa, dice que es negra y que es fea y que no puede ser negra y que es una vergüenza y que es terrible. Y va diciendo y repitiendo y repitiendo. Y todos vemos que es verde. Y ustedes después ven, miran y dicen que es verde. Pero ya nadie lo quiere contradecir, ya se instaló, ya corrió por las redes, ya Claro. está. ¿Cómo levantar esa mentira? Ya tomó el Prácticamente sesgo de imposible. confirmación. Bueno, pero Sí, usted y por ahora algo no nos confirma. Usted por algo nos está diciendo eso, porque probablemente le viene a la cabeza algún ejemplo que usted cree que en el que han sido injustos. El ¿Cuál ejemplo sería ese de, ejemplo? de la corbata simplemente fue para preparar el terreno. Vamos a algo muy serio. Sí. Los famosos 1.600 millones de dólares, que en realidad fueron más, son 1.900, pero como ya quedó, se instaló eso de 1.600, todos mencionan ese monto. Yo personalmente lo escuché al entonces ministro de Hacienda, Benigno López, informar sobre eso en distintos medios, televisivos, radiales, sí, sobre todo radiales y todo, también escritos, pero en 22 oportunidades. También lo hizo la entonces viceministra, el otro viceministro, el propio presidente de la República. Se explicó qué se hizo con eso, a dónde fue, parte de lo que la ministra estuvo hablando, pues tuvo todo eso, el subsidio a los trabajadores formales, a los informales, el sueldo de los médicos, de los militares, de los policías, FOGAPI, y un componente muy importante a salud. Y salud no hizo nada, se dice, se escucha. Salud hizo algo, el gobierno a través del Ministerio de Salud. Camas de terapia intensiva teníamos 257. Quiere decir que a lo largo de la historia del Paraguay solamente alcanzamos 257 camas de terapia intensiva. En menos de un año ahora tenemos 760. Para tener a modo de ejemplo, y demuestra vale un botón. Y ahora hay tantas 601 otras cosas camas con Ocupadas. personas con COVID. Ocupadas, así es, sí. Y eso ya queda. 12 hospitales de contingencia, los elementos, los insumos, todo lo que se fue adquiriendo. Estoy hablando solo de salud. ¿Cuál es mi punto? Se instaló la mentira, denominada posverdad, de que los 1.600 millones de dólares están en los bolsillos de los que actualmente se encuentran en el gobierno. Yo les digo, mirándole a la cara y a los ojos a cada uno de ustedes, eso es falso, totalmente, se ha explicado, se va a volver a explicar, se hizo una campaña comunicacional. ¿Cómo levantar esa mentira? Ministro, y ahí no podría entrar un poco también haciendo un poco de mea culpa con esa comunicación que está realmente, y siempre lo decimos, un poco deficiente en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con los gastos de estos montos, ¿verdad? Y digo eso porque la gente está muy pendiente de saber cómo se usó ese dinero, y decías, le escuchamos al ministro de Hacienda, al presidente, a la viceministra en su momento, y hay momentos donde la gente está tan cansada y dice, no le quiero escuchar, directamente no le quiero escuchar. Entonces, para quienes no le quieren escuchar al ministro o al presidente o a la viceministra, una campaña de comunicación que pueda explicar simple, fácil, sencillamente Eso que dónde está dice ese Ruth dinero. es tan verdadero, porque uno de los efectos de la posverdad es esa, que te clausura, ya no te dan la Sí, oportunidad. la cancelación. La cancelación, esa persona ya dejó de existir. ¿Sí? Así es. Les encamino la respuesta. Yo sé que están cansados, así que mañana cuando se levanten muy temprano, yo también me levanto temprano, entren a las computadoras, al internet, y vayan a una página web que se llama rindiendocuentas.com. .gov.pi. .gov.pi, ok. Ya. En virtud de esa página, el Banco Interamericano de Desarrollo entregó un reconocimiento al gobierno nacional por la calidad y por la transparencia en cuanto a la utilización de los fondos para el COVID. Y ese es un logro, ministro, un logro que tiene que estar en todos los medios de comunicación. Ese es un Así logro es. que tiene que recorrer. Y un, porque y un fracaso del MITIC. Ña Ramona no va a tener redes sociales ni página web para ir a Ruth, revisar. y un fracaso del MITIC. Y hoy tenemos un ministerio de comunicación Sí. que hace gobierno no se tenía, un ministerio que se encargue de la comunicación. Hoy juró el nuevo ministro. Ya, queda Justamente, permanente Fernando Fernando Sayers. Sayers. ¿Me permiten, Sayers, chicos? Así es. Ministra Marín, lo mismo que al ministro. Hay algo que no le preguntamos, porque te dijo, yo me quiero ver ese programa, quiero decir tal cosa. ¿Se le ocurre? Sí, quiero decir dos cosas.
Primero, que en esta situación de pandemia creo que hay que continuar cumpliendo las medidas sanitarias. En todos los espacios que tenemos tratamos de insistir con eso para apoyar la estrategia comunicacional que tiene el Ministerio de Salud. Cumplan las medidas sanitarias y cuídense, ese es el único camino. Pero más allá de las vacunas, ese es un elemento central de esta situación. Y por otro lado, decirles también de que el gobierno tiene y va a tener siempre toda la apertura al diálogo, a escuchar a la gente, a acompañarles en esta situación. Tenemos la esperanza de que pronto vamos a salir de este contexto, el proceso de vacunación va a avanzar y creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca, eso también nos falta como sociedad, ministro. Quiero reiterar más lo Por que favor. mencionaba la ministra, porque creo que es importante. Estas nuevas medidas que van a abarcar, solamente si mencionamos ANDE y ESAP, ¿a cuántas empresas abarcaría esto, ministra? Y como, por ejemplo, si yo tengo un local gastronómico y quiero presentar mi carpeta para tener ese subsidio de 50%. Ese procedimiento operativo seguramente el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Industria van a empezar a informar con más detalle una vez que se apruebe la propuesta, ¿verdad? Pero me animo a decirte que vamos a replicar el modelo que ya hicimos para postergar los pagos. Se habilitó una plataforma donde cada empresa entraba a registrarse, se verificaba si era una empresa formal con todos los requisitos y posteriormente ya se avanza con la medida. Ese fue el procedimiento que hicimos y seguramente lo van Se a va a volver a replicar. implementar. Nos van quedando poquísimos minutos antes de que cierre nuestro café bar hoy. Ministro, ¿qué le decimos a la gente sobre las vacunas? Ya sé, tenemos ahora 250.000 que acaban de llegar. ¿Podemos decir cuántas más llegan de aquello que esté confirmado? No puedo decir cuántas, sí les digo que es un número importante, que van a llegar en los próximos días y ya se va a dar un seguimiento en cuanto a la llegada de las vacunas. Bueno, pero ese Confiamos número, esos próximos días, ¿qué es? ¿Comienzo de junio? 10 días. 10 días. ¿Qué va a pasar en 10 días? Van a llegar muchas vacunas. Muchas. ¿Del sistema Así es. COVAX o de la adquisición de compra? De otras y contamos también con el sistema COVAX. De todas menos de COVAX. De No, todo- ciframos esperanza también en COVAX. Es el mecanismo que fue constituido justamente para asegurar la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. ¿Son Así cosas que son vacunas que ya teníamos comprometidas o compradas o son nuevas compras, nuevos contratos? es una combinación de las dos cosas. Ah, hay nuevas también. También, así es. Qué bien. No qué olviden bien. que tenemos cerca de 9 millones de vacunas. Muy ya bien. compradas. Ya compradas. Ya compradas. Pero se van a comprar más. Se van a comprar más. O sea, ¿se es podría así. decir que en estos 10 días de junio se superaría la cantidad de las vacunas que ya llegaron hasta el momento? Estaríamos aproximándonos a ese número nuevamente. Aproximándonos a ese número. Así es. Sí. Bueno, y con eso bajaríamos a qué edad más o menos. Dijo en la reunión hoy el ministro de Salud. Sí, pero prefiero que él sea porque es el indicado. Más o la menos persona 50. que Yo más- tengo 47. Estamos cerca. Estamos cerca. Usted dice que Estamos yo me... cerca nosotros dos. No, pero ministro, yo me vacuno sí, usted, No, este año sí. Usted es este ministro, año yo te soy un vacunas. humilde periodista. Un No, humilde no, comunicador. somos todos iguales. Ministro, No, en absoluto. este año no, usted dice que una persona de mi edad podría vacunarse. Con convicción te digo que sí. Antes de la primavera te vas a vacunar, Sí, Pablo. Sí. Antes de la primavera sí. Sí. Le prometo. Nos vamos a vacunar. Le prometo en mi caso no voy Nosotros- a elegir. nosotros La entramos que me también a digan eso, que ¿no? hay, me pongo. También. Y acá los También. nenes, También. Antes de la primavera. Ah, no, ¿y a mí dónde me dejan? Sí, mi dame, amor, vos sos una jovencita. flor, no necesitas ni una vacuna. Pablo, para terminar Una flor simplemente, de qué? una reflexión. Tenemos que estar convencidos de que estamos en guerra. El enemigo común acá es el virus. El gobierno ni ninguno de nosotros somos el enemigo. Tenemos que juntarnos, tenemos que trabajar juntos, coordinar acciones, ayudarnos para superar esta crisis. Es la única manera. El Papa Francisco señaló ya hace mucho tiempo, estamos todos juntos en esta barca y tenemos que remar juntos para salir de esta tormenta. Entonces, hagámoslo juntos como paraguayos. Una vez más demostremos quiénes somos, qué sentimos y cómo superamos las grandes crisis. Ministra, bueno, y usted habló del paquete de reactivación. ¿Eso va a entrar en vigencia cuándo? El paquete de reactivación, como te decía hace rato, varias de ellas ya están activas. Sí. ¿Verdad? Estas van a ser complementarias. Pero se tiene que Seguramente aprobar por el Congreso. Se tiene que ¿Cuándo? aprobar en el Congreso y una vez que el Ministerio de Hacienda envíe, ¿verdad? Como te decía, hoy se presentó al Ejecutivo, los ministros hicieron varios comentarios, seguramente vamos a estar discutiendo esos detalles y ya en los próximos días el Ministerio de Hacienda va a enviar. Bueno, vamos a esperar todo eso. Les agradecemos muchísimo por haber venido. Muchísimas gracias. O tuvieron muchísimas actividades. Nos hemos comido un rico chori cheddar de guaraní en la Muy rico. pausa.
antes de que se cierre el café, ahora vamos a seguir degustando más de nuestra parrillita. A ver con qué sorpresas nos vienen ahora. Isa nos va a traer después. ¿Con qué venís, Isa? Con un choripán con los mejores chorizos del ¡Wow! Eso es butifarra. país. Sí. Eso es butifarra de guaraní. ¡Qué espectacular! Les invitamos a seguirnos en las redes, Una Noche a Mil, en Facebook, Instagram, Twitter. Gracias por sus comentarios, gracias por su compañía. Les esperamos la semana que viene Por aquí supuesto. en C9N. A partir de las 22, como todos los miércoles, empezaremos nuestro segundo mes de emisión al aire y les esperamos a través de Radio 1000 todos los días a partir de las 7 con todo el equipo de trabajo. Gracias a los invitados, gracias por haber venido, muchísimas gracias y nada, nos vemos la próxima semana.